Comenzamos un nuevo bloque de La Salud Usted. En esta oportunidad quiero presentarles una entrevista muy interesante con el doctor Roberto Lobo Zavalía. Vamos a hablar de las personas que sufren diabetes en épocas de pandemia. Doctor, queremos saber si las personas diabéticas tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad que la población en general. Ante la pandemia de coronavirus o la enfermedad producida por el virus COVID-19 y la enfermedad diabética, las numerosas consultas de ver cómo se van a parar los diabéticos ante esta pandemia ha motivado que hagamos este pequeño corto, dando algunos consejos y aclarando algunos conceptos basados en lo que dicta la Federación Argentina de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes ante pacientes con la enfermedad COVID-19. Una consulta frecuente es si el paciente diabético específicamente tiene mayor posibilidades de contraer el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. En realidad, el diabético no tiene mayores posibilidades que la población general de contraer el virus. Ya sabemos que el virus se contrae en forma local mediante la gotita de flujo, o sea, son micropartículas de saliva con el virus que entran por la cavidad nasal o bucal y se alojan fundamentalmente en el pulmón, dando la enfermedad clásica. La posibilidad que tiene el diabético de contraer el virus es igual a la de la otra persona normal. Por lo tanto, como hicimos en nuestro país con una cuarentena estricta, es alejarse del virus y no ir al encuentro, ya sea diabético o no diabético. Fundamentalmente el diabético, porque el problema que tiene el diabético es que lo pone en desventaja si contrae la enfermedad. ¿Las complicaciones agudas de la diabetes en la enfermedad son más frecuentes? Otra pregunta frecuente de las personas con diabetes ante esta pandemia es si ellos pueden tener más riesgo de padecer las complicaciones agudas de la enfermedad una vez que adquieren el virus. Y la respuesta es sí. Nosotros sabemos que las complicaciones agudas de la diabetes pueden darse por fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre. Entonces podemos tener bajas de azúcar o azúcares altas. Las dos cosas estas fluctuaciones pueden ser influenciadas por la infección del SARS-CoV-2 y provocar ya sea hipoglucemia o cetoacidosis diabética. Factores a tener en cuenta: el tratamiento que se hace y el tiempo de evolución de la diabetes. Ya sabemos que esta situación de pandemia modifica los hábitos diarios. Hay generalmente una falta de ejercicio, de actividad física provocada por la propia cuarentena. Hay una alteración en los patrones de alimentación en los que no debe caer el paciente diabético al estar tanto tiempo en la casa, y eso lleva a que el azúcar fluctúe. Por otro lado, en el diabético tipo 1 o insulino dependiente, lo que hay que tener en cuenta es que esta infección no provoque un cuadro que se llama cetoacidosis diabética. Para el paciente diabético, ¿el contagio es similar al de la gripe común? Otra pregunta que hacen los diabéticos o la población general o los familiares de los diabéticos es si el contagio entre esta enfermedad COVID-19 y la enfermedad de la gripe común es igual. Sí, es igual tanto para el paciente diabético como el no diabético. Ya hemos dicho que la infección se realiza por contacto con personas infectadas, ya sea de gripe o ya sea por el coronavirus. Es fundamental entonces, y a nosotros nos da muy buen resultado, la cuarentena. El mecanismo de acción, el mecanismo de contagio tanto para la gripe como para el COVID-19 son las gotitas de saliva. Por eso la importancia de usar el tapabocas. ¿Cuáles son los síntomas y signos que debe tener en cuenta el diabético? ¿Cuáles son los signos y síntomas que un paciente con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes del embarazo debe tener en cuenta en esta pandemia? Por un lado, son síntomas concernientes a lo que produce el virus, el
coronavirus. Eso ya está ampliamente difundido por nuestro sistema de salud y por el gobierno, y ya saben que tenemos que tener en cuenta fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, tos, pérdida de olfato, conjuntivitis y algunos síntomas más que se están investigando. Ante estos síntomas, el paciente diabético debe hacer una consulta inmediata para hacerse el test y ver si no tiene la enfermedad COVID-19. Por otro lado, como venimos diciendo, el diabético que está enfermo con la enfermedad COVID-19 provocada por el coronavirus tiene que tener en cuenta cómo están sus controles de azúcar, si hay síntomas de azúcar alta o de azúcar baja. Es decir, si un paciente diabético durante la cuarentena está notando que tiene mucha sed, que orina mucho o se está levantando mucho a orinar, que no puede leer bien y enfocar las letras del diario o de un libro o de una revista, que tiene dolores en los miembros inferiores, que tiene infecciones por hongos, cándidas, tiene que sospechar que la glucemia está alta. ¿Son diferentes los riesgos de contraer COVID-19 para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2? Otra pregunta que surge en los consultorios de diabetes es si son los diferentes tipos de diabetes tienen más riesgo de contraer la enfermedad y ser más grave la enfermedad. Generalmente hay un concepto de que la diabetes tipo 1, insulino dependiente, es un poco más riesgosa que la diabetes tipo 2. En realidad, la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 y los otros diferentes tipos de diabetes menos frecuentes que hay tienen igual riesgo de contraer el virus. Doctor, algo que me parece importante destacar, ¿qué pasa con los insumos durante la etapa de cuarentena? Otro potencial temor que tienen los pacientes diabéticos es el acceso a los insumos que necesita para su control y tratamiento el paciente diabético durante una cuarentena. En realidad, las drogas y la insulina que son de consumo habitual y crónico en el paciente diabético, tanto por los laboratorios, por el sistema de salud provincial, obras sociales privadas, droguerías, etc., está asegurado, es decir, no van a faltar medicamentos para el tratamiento de la diabetes. En cuanto a los otros insumos durante la época de pandemia, es decir, agujas para colocación de insulina, tiras reactivas para control de azúcar, para control de cetonas, lancetas, etc., los insumos que sirven para el control del azúcar, tampoco estarían en falta y en riesgo. Ahora, durante la pandemia la cuarentena obligatoria a la que estamos sometidos cambió toda la actividad en los diferentes rubros, es decir, en la obra social provincial, obras sociales privadas, hospitales, sanatorios, centros de salud, etc. El personal está restringido por la cuarentena. ¿Puede haber problemas para conseguir algún insumo o medicación por ese lado? Sí. ¿Qué se recomienda? Conectarse con el proveedor para conseguir los insumos. Siguiendo este tema, doctor, ¿cómo pueden los diabéticos controlar su glucemia? Bueno, digamos, el tratamiento de la diabetes ya saben que es educarse, es decir, ¿qué es lo que pasa si yo tengo glucemia alta? ¿Cómo la detecto? ¿Cómo puedo controlarla? Eso se llama educación diabetológica. Tienen que reforzarla. El otro pilar del tratamiento es la nutrición, es decir, tienen que ser muy cuidadosos con la dieta y las indicaciones nutricionales que tienen, sobre todo en esta cuarentena y en esta pandemia por COVID-19, esta enfermedad por COVID-19. Tienen que ser muy estrictos en su alimentación. No tienen que dejar de tomar los medicamentos prescritos por el especialista y ante cualquier problema con el tratamiento habitual hay que tratar de comunicarse. ¿Cuál es la situación de las embarazadas en esta época de pandemia? Es una muy buena cuestión. Esto lo tienen que hablar muy cuidadosamente con el obstetra, con el médico que está controlando el embarazo.
Hay que tener en cuenta que aproximadamente 9 de cada 100 embarazos desarrollarán diabetes. Las medidas de cuidado son los de la población general no diabética y de la población diabética más estricta. Es decir, tienen que tener todo lo que se habla y las recomendaciones que se dan ahora. Cuarentena estricta, uso de tapaboca, guantes, lavado frecuente de manos, no tocarse la cara, guardar distancia entre personas que sea segura. Esas medidas personales de seguridad las tiene que llevar muy estrictamente la paciente que tenga diabetes gestacional, que esté con diabetes durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que cualquier embarazo lleva una serie de controles para ver que evolucione bien, y más un embarazo con diabetes, que es un embarazo de riesgo. El tratamiento del diabético con enfermedad crítica COVID-19 es distinto al del no diabético. Cuando el paciente diabético contrae la enfermedad COVID-19 y entra en una fase avanzada de la enfermedad, si esta es más grave y si las medidas que se tienen que tomar del tratamiento son diferentes de una persona normal. La pregunta es si la enfermedad va a ser más grave. Cuando entra en una fase avanzada de la enfermedad COVID-19, el diabético tiene una serie de desventajas en cuanto al paciente no diabético. Tiene inmunosupresión, esto es decir, que sus defensas no están al 100%, por lo tanto cualquier virus puede atacar con más fuerza. Tiene alteraciones micro y macrovasculares que están muy relacionadas con el tiempo de la enfermedad y que no permiten que muchos órganos sistemas de órganos funcionen con normalidad. Esto lleva a que la enfermedad COVID-19 en fases avanzadas sea muy peligrosa para el paciente diabético. En cuanto al tratamiento en sí, como todo paciente, ¿no es cierto?, con enfermedad que ingresa, tiene que ser, con una enfermedad avanzada, tiene que ser tratado en unidades críticas, en terapia intensiva. El tratamiento de la enfermedad sí va a ser no diferente a lo que se está haciendo hoy en el mundo en cuanto a personas no diabéticas. Bueno, estos son algunos conceptos que surgieron de la consulta diaria ante esta pandemia. Sabemos que la cuarentena está cada vez más laxa, estamos nosotros en la fase 4 de la cuarentena, por lo tanto ya tenemos más libertades, hay mayor contacto social. ¿Qué les puedo aconsejar a los diabéticos? Que sean estrictos en la separación, que usen tapabocas y la higiene personal, baño, lavado de manos, no tocarse la cara, llevar siempre alcohol para desinfectarse la mano. Todavía durante las próximas semanas y diría 2 o 3 meses tiene que ser necesario para el paciente diabético. Algunas preguntas pueden, o algunas inquietudes pueden quedar en el aire. Les ruego que las hagan llegar para que la evacuemos. Y me despido de ustedes esperando que esta charla haya sido útil para los pacientes diabéticos en esta pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por esta gran entrevista, la verdad muy interesante y muy importante para difundirlo en nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y seguimos con más La Salud de Usted.